Hola chicos y chicas del ciclo 3. Los saludo cariñosamente, espero que todos se encuentren bien y pues según las circunstancias que estamos viviendo pues vamos a comenzar nuestras clases, a retomar nuestra materia de biología a través de esta educación virtual. Espero que no vayamos a tener problemas en el manejo de los sistemas y llevemos a un buen término nuestro semestre. Y bueno chicos, entonces nos vamos a disponer a desarrollar la clase para el día de hoy. Estamos hablando de los ecosistemas y conceptuando a los mismos decimos que estos son sistemas biológicos constituidos por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Y teniendo en cuenta que existe tanta variedad de seres vivos, asimismo se han organizado en lugares específicos donde cada uno puede sobrevivir. Y a cada lugar donde estos organismos viven se le conoce como ecosistemas. Entonces vamos a determinar cuáles son esas clases o tipos de ecosistemas de acuerdo a los organismos que los habitan. Y comenzamos con el ecosistema acuático. Tenemos la imagen ahí de un arrecife de coral. Y decimos entonces que los ecosistemas acuáticos incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales dulces o saladas. Cada uno de estos cuerpos de agua tiene estructuras y propiedades físicas particulares con relación a la luz, la temperatura, las olas, las corrientes y la composición química, así como diferentes tipos de organizaciones ecológicas y de distribución de los organismos. La oceanografía se ocupa del estudio de estos ecosistemas y pueden ser de dos tipos dependiendo de la luz solar que reciben. El primero de ellos se denomina fótico, cuando recibe luz suficiente para la fotosíntesis, lo que sucede hasta los 200 metros de profundidad. Ejemplos de estos ecosistemas son el de playa o costero, el de plataforma continental, de mar abierto, de arrecifes de coral, lagunas de atolón o desembocaduras de los ríos, entre otros ecosistemas fóticos. El segundo ecosistema, de acuerdo a la intensidad lumínica, se denomina afótico, es decir, donde no llega la luz suficiente para la fotosíntesis. Como en el mar poco profundo, en el mar profundo, el abisal, la fosa oceánica y la mayor parte del fondo marino. Es decir, que allá es donde podemos encontrar poca vegetación y animales especiales que pueden vivir en esa oscuridad. Ecosistemas de agua dulce. La limnología se ocupa del estudio de los ecosistemas de ríos y lagos. En este grupo no solo se consideran los ecosistemas de agua corriente, llamados medios lóticos, y los de agua quieta, que se llaman medios lénticos, sino también los hábitats acuosos de manantiales, huecos de árboles e incluso las cavidades de plantas donde se acumula agua y los ambientes de aguas subterráneas. Es decir, que el agua dulce la podemos encontrar en todas estas ubicaciones. Aquí tenemos en la imagen agua de carácter lótico. Ecosistema terrestre.
son aquellos en los que la flora y la fauna se desarrollan en el suelo o subsuelo. Dependen de la humedad, temperatura, altitud y latitud, de tal manera que los ecosistemas biológicamente más ricos y diversos se encuentran a mayor humedad, mayor temperatura, menor altitud y menor latitud. Los ecosistemas pueden clasificarse según el tipo de vegetación, encontrando la mayor biodiversidad en los bosques y esta va disminuyendo en los matorrales, herbazales, hasta llegar al desierto. Según la densidad de la vegetación predominante, pueden ser abiertos o cerrados. Entre los principales ecosistemas terrestres tenemos los bosques. Son ecosistemas forestales, también conocidos como bosques, y conforman la mayor masa de biosfera terrestre. Estos bosques pueden ser de bosque de frondosas o bosques de plantas de hoja ancha. Están formados mayormente por plantas angiospermas, es decir, árboles con floración. La selva. Son ecosistemas con la mayor densidad biológica, mayor precipitación y de vegetación perennifolia. El clima determina diversos tipos. Según la latitud y la temperatura pueden ser selva tropical o subtropical. Según las estaciones y la humedad, es selva lluviosa o monzónica, y según la altitud es selva montana o basal. Son de gran complejidad el dosel arbóreo y el sotobosque, se consideran subecosistemas marcadamente diferenciados. La selva más extensa y diversificada es la selva ecuatorial, que es de tipo tropical lluvioso basal. Otra clase de ecosistema es el bosque seco y relaciona bosques tropicales y subtropicales con una estación seca larga y una lluviosa breve, por lo que abunda la vegetación xerófila y caducifolia. El bosque templado de frondosas. En zonas menos húmedas se desarrolla el bosque mediterráneo y el bosque caducifolio. En regiones más húmedas está el bosque laurifolio o selva templada. Luego encontramos el bosque de coníferas o bosque de hojas aciculares, formadas principalmente por plantas gimnospermas como las coníferas. Dentro de este bosque encontramos la taiga o bosque boreal. Son bosques de mayor extensión pero de menor biodiversidad. Tienen unos 4 meses de estación favorable. El suelo presenta líquenes y musgo. Encontramos también el bosque templado de coníferas, que está compuesto por bosques de pino, cedro, abetos y secoyas, entre otros, que se encuentran entre los más altos del mundo. El bosque subtropical de coníferas, que generalmente está formado por el pino. Además encontramos ecosistemas arbustivos, llamados también matorrales, y son aquellos que tienen plantas de menor porte, como los arbustos y las plantas pequeñas. Además encontramos ecosistemas herbáceos o herbazales, y son aquellos con predominio de hierbas gramíneas
y suelen estar en medios semiáridos con climas estacionales. Entonces, hasta aquí tenemos la clasificación de los ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta la vegetación de cada uno de ellos. Ahora vamos a estudiar el ecosistema aéreo. En cuanto a medio aéreo, entendemos aquel que se produce principalmente en el aire. Por lo tanto, un ecosistema aéreo será aquel sistema formado por los organismos, factores físicos y químicos que interaccionan y se relacionan en este medio. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los organismos y de las especies utilizan el aire como medio de transporte para relacionarse o buscar alimento, pero no pasan toda su vida en este medio, sino que lo compaginan con otros como el terrestre o el acuático. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las plantas que utilizan el viento para dispersar y transportar sus semillas a fin de reproducirse, o las aves que surcan los cielos para desplazarse, a pesar de que duermen y pasan parte de su vida en los nidos situados en los árboles. En el ejemplo tenemos la polinización de las flores que se realiza por un insecto que corresponde o tiene vida generalmente aérea. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema aéreo? Tal y como hemos mencionado anteriormente, un ecosistema aéreo está compuesto tanto por factores físicos como químicos y biológicos. Más concretamente, los componentes del ecosistema aéreo son los factores físicos. Principalmente son aquellos parámetros que afectan al ecosistema, como por ejemplo el movimiento del aire, la humedad, la presión, temperatura, el ruido, las vibraciones y las radiaciones ionizantes. Los factores químicos son todos aquellos componentes que se pueden encontrar en el medio aéreo, principalmente los gases, como por ejemplo el neón, helio, metano, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, ozono y aerosoles. Los factores biológicos son aquellos organismos vivos como plantas, animales y microorganismos que se encuentran en este medio como las aves, los insectos e incluso algunos mamíferos. Los animales del ecosistema aéreo forman parte de los componentes biológicos de este. Existe una gran diversidad y número de especies que forman parte de estos ecosistemas. Insectos. Pueden presentar estructuras y alas muy variadas, como las mariquitas, escarabajos, abejas, avispas, hormigas, moscas, mosquitos, mariposas y polillas. Las aves. Son sus alas las que les han permitido conquistar este elemento. Además cuentan con otras adaptaciones como son sus huesos huecos o plumas que les ofrecen protección y al mismo tiempo son muy ligeras. Algunos ejemplos de aves son las palomas, canarios, jilgueros, golondrinas, gaviotas, águilas, halcones, tucanes, pelícanos, flamencos y loros. Y tenemos los mamíferos. Los murciélagos o quirópteros son los únicos mamíferos que pueden volar y que por tanto forman parte de ecosistemas aéreos, aunque también existen algunos animales que aunque no pueden volar, planean, mediante el uso de una piel similar a las alas, como es el caso de las ardillas, lagartos y serpientes. Veamos algunos ejemplos de ecosistemas aéreos. Insectos que poseen alas y utilizan el medio aéreo
para desplazarse y buscar alimento, como es el caso de las abejas, que se desplazan de flor en flor en busca de néctar, o que pueden llegar a comunicarse a través de sus movimientos en el aire. Sin embargo, no solo los insectos que tienen alas pueden formar parte del ecosistema aéreo. Existen insectos y arácnidos que se desplazan a través de hilos y corrientes de aire. Las plantas, como por ejemplo los musgos, los hongos y las orquídeas, que utilizan el medio aéreo y aprovechan los flujos de aire para que sus semillas puedan llegar a dispersarse y alcanzar nuevos territorios. Se denomina reproducción anemófila. De hecho, algunas semillas incluso cuentan con adaptaciones como alas helicoidales para poder alcanzar y sobrepasar mayores distancias. Los murciélagos, que forman parte del ecosistema aéreo, que se alimentan de algunos insectos, generalmente nocturnos, como es el caso de las polillas, y se desplazan en este medio y se comunican a través de ondas sonoras que se transmiten por el aire. Bueno, chicos, por el momento, esta es nuestra parte teórica de la clase de hoy. Los invito a ver el video que relaciono en el link del taller y que nos hace una recordación de lo que son los ecosistemas, y además de él ustedes van a realizar al mismo tiempo un pequeño trabajo, entonces para que lo ubiquen en el YouTube y posteriormente le den desarrollo a esa parte. Hasta pronto, chicos.